grabar en esta computadora. Voy a compartir pantalla. Entonces, chicas, como les había dicho, yo voy a partir con sistema endocrino. Pero inmediatamente después del sistema endocrino, vamos a comenzar a hablar del sistema nervioso. Así es que no se preocupen. Mis diapositivas no tienen muchos colores, en general son bien fome, ya está, del punto de vista de los fondos me refiero, pero tienen bastante contenido. Estudiantes, ustedes necesitan tener la libertad de interrumpirme cada vez que consideren que hay algo que no se entiende. ¿Ya está? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Gracias. perfecto. Eso, siempre respondiéndome, chicas, acostúmbrense a mantener un diálogo fluido conmigo. Ya está. O sea, en la medida en que normalizamos este mecanismo, esta forma de trabajar, las cosas van a ser mucho más sencillas. Ok, entonces, si les parece que algo va muy rápido o que voy muy pesadamente diciendo algo, también tienen que decírmelo, porque si no, no me voy a dar cuenta. Bueno, ¿qué piensan ustedes, Yerli, que es el sistema endocrino? Cuéntame tú. Profe, por lo que sé, es el que maneja lo de las hormonas. Ya, perfecto, muy bien, súper. Exactamente, el sistema endocrino es un sistema, ¿verdad?, que está asociado a toda la regulación de mecanismos hormonales. También nosotros decimos desde la fisiología humana, mecanismos humorales. ¿Ya? Ok. En este sentido, fíjense, el sistema endocrino se basa en la siguiente idea o en la siguiente tesis esencial. Yo siempre voy poniendo un puntero en mi clase, así que vamos a ver si se acostumbran ustedes, espero que sí. Entonces, esto dice, ¿verdad?, célula emisora, esta que está aquí, ¿verdad? Y esta de aquí dice célula target, o sea, cuando decimos target, nosotros, ¿se han fijado esa cosa como de tirar al blanco con una flecha? Bueno, a esa cosa nosotros le llamamos, al blanco, le llamamos target. Por eso también a veces en algunos libros de texto se les dice a estas células diana, ¿ya? Células diana o células blanco, como de tirar al blanco, ¿me entienden? Ya. Entonces, aquí tenemos una célula emisora y aquí tenemos una célula blanco, o sea, una célula diana, y aquí tenemos una célula que no es una célula diana. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que esta célula diana, si ustedes se fijan, tiene una molécula que está inserta en la membrana celular. Y esa molécula es en el fondo un receptor. ¿Ya? Entonces, cuando esta célula emisora, que si yo ahí tiene un núcleo, como todas las células, no sé qué, fabrica una sustancia y la emite hacia el espacio exterior, hacia el ambiente exterior, ¿verdad? Esta sustancia, que podría ser una hormona, solamente se va a asociar con la célula que tenga un receptor para esa hormona. En este caso, esta. Esta célula, por ejemplo, no tiene receptor, por lo tanto, no se va a asociar a ella. ¿Sí? De modo que la célula que tiene el receptor, al asociarse a esta hormona, va a provocar finalmente una respuesta. Montserrat, preguntas. Perdón, dígame. Hazme una pregunta sobre esto. No sé cómo que preguntarle, en verdad. No se me ocurre. ¿Quedaste clara? Sí, súper. Ya. Voy a la siguiente. Si alguien tiene una pregunta, lo dicen. Entonces, fíjense, esta célula blanco o célula diana recibió finalmente esta hormona. A esta hormona le denominamos ligando. ¿Por qué ligando? Ligando porque en el fondo este ligando es el que se liga, el que se asocia
a este receptor. ¿Está? Por eso hablamos de ligando. Entonces este receptor es una proteína bien bonita que está pegada a la membrana celular, y este receptor, si ustedes se fijan, estudiantes, tiene fabrica una señal hacia el interior. Esta es una proteína 1, ponte tú, esa proteína 1 le pasa una señal a una proteína 2, qué sé yo, a una proteína 3, etcétera, hasta que finalmente se produce una respuesta celular. Entonces, esta respuesta celular puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, podría ser que la célula se reprodujera, o podría ser que la célula fabricara otra sustancia, o podría ser que la célula se muriera. ¿Ya está? Entonces, en el fondo, nosotros decimos que hay un relé. No sé si entienden ese concepto, relé. Un relé es como un relevo. O sea, pasar por distintos pasitos así, donde se va relevando, como en una posta, se va relevando una señal. Entonces, esos relevos de la señal son producidos por mensajeros químicos. Lo que ustedes, no sé si se acuerdan en biología celular, ya tuvieron celular, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿O lo están Sí. teniendo? Sí, profe, ya tuvimos. Ya tuvieron. Entonces, ¿se acuerdan de los llamados segundos mensajeros, verdad? No, Marcela. profe, yo nunca había escuchado ese ¿Ese concepto, segundos término. mensajeros? Nunca. Ya. Entonces, mira, te lo voy a dar en un ejemplo, Marcela. Por ejemplo, imagínate que llega el cartero a tu casa. Entonces, el ligando es el ¿Mm? cartero. ¿Mm? Entonces, el cartero llega y te da un aviso. Entonces, toca ¿Ya? tu puerta y tu puerta es el receptor. Y te da un Ah, ya. aviso. Entonces, tú ¿Mm? oyes al cartero y llegas con el aviso y se lo llevas a tu mamá. Y tu mamá dice, uy, tenemos que hacer tal cosa. Entonces, Ya. en el fondo, tú actuaste como mensajero. El cartero no entró a tu casa, sino que tú simplemente recibiste el aviso, la señal. Entonces, en el fondo, Mm. los segundos mensajeros son moléculas químicas que están dentro de la célula, cuya función es actuar llevando señales desde el exterior hacia el interior de la célula. ¿Sí? ¿Me entienden un Y profe, poquito más? muchas gracias. Ya, Ahora perfecto. sí se entendió. Perfecto. Profe, o ¿Sí? sea, el segundo mensajero sería prácticamente como un medio para que la célula actúe. Exactamente, para que la célula reciba una señal hacia el interior, en este caso hacia los núcleos celulares. Tengo otra donde les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Ya, pero antes de eso, entonces, el sistema endocrino, chicas, hay tres conceptos súper importantes que hay que tener en cuenta. El concepto de autocrino, el concepto de paracrino y el concepto de endocrino. Autocrino, paracrino y endocrino. Entonces, observen bien cada una de las figuras. En el sistema de señalización, porque señalización autocrina, lo que ocurre es que la célula libera una sustancia y esa sustancia liberada por la célula se liga a receptores celulares de la misma célula. ¿Se fijan ahí? Mira, llegó a ese receptor de la misma célula, o acá. Y entonces esta célula envía una señal para adentro a sí misma. Es como quien dice hacerse cariño a sí mismo. ¿Se fijan? Porque en el fondo lo que está haciendo esta célula, ¿verdad? Está enviando una señal hacia el exterior, pero que actúa sobre sí misma. Por eso se llama señalización autocrina, por sí misma. ¿Ya? En el segundo caso, fíjense, la cosa es un poquito distinta, porque esto se llama señalización paracrina. Para significa como en el vecindario. Entonces, cuando uno dice señalización paracrina, se refiere a que la célula está generando una hormona, en este caso, y esta hormona está generando una señalización sobre los receptores de una célula adyacente, una célula vecina. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí la palabra vecindario. ¿Ya? Vecindario, obviamente, celular. ¿Ya? Por ejemplo, por decirte algo, las células del intestino delgado fabrican una molécula
CCK, colecistoquinina, y esta actúa sobre el estómago, sobre el páncreas, sobre el hígado, o sea, sobre el vecindario de órganos que está alrededor del intestino delgado. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea que en el fondo, la señalización paracrina es una señalización de distancias cortas. Ya. Vamos con el tercer concepto. Señalización endocrina. La señalización endocrina es distinta de las otras dos. ¿En qué sentido? En el sentido que en la señalización endocrina, las células fabrican una sustancia y esta sustancia se vierte a la sangre. Y en la sangre puede viajar grandes distancias. Por ejemplo, imagínense ustedes lo siguiente. La hormona LH se fabrica en el interior del sistema nervioso central y tiene que llegar al útero para poder producir en el útero una respuesta específica y regular la síntesis de otras hormonas en el útero. Entonces, en este caso, ese tipo de señalización que tiene que viajar tan largas distancias se llama sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, repasemos. Hay tres conceptos importantes. El autocrino, que significa que la célula libera y actúa sobre sí misma. El paracrino, que significa que una célula libera una hormona y esa hormona va a actuar en el vecindario. Y el endocrino, que significa que el sistema fabrica una hormona, esa hormona va a recorrer una gran distancia y va a actuar sobre un tejido lejano. ¿Vamos bien? Carolina Espinosa, ¿estamos bien? Sí, profe, súper bien. Ya, si tienes alguna pregunta, Carolina, me lo haces, ¿ya? Ya, ok. Ok, listo, voy para arriba. Entonces, voy a ir a la siguiente. Entonces, ahora, chicas, vamos a comparar la diferencia, ojo, la diferencia o similitud entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Semejanzas o diferencias? Entonces, lo primero que vamos a decir es que el sistema nervioso y el sistema endocrino son dos sistemas muy importantes porque entre los dos correlacionan y coordinan el organismo. Por ejemplo, si yo estoy asustado, mi sistema nervioso hace que mi organismo se acomode al miedo. Pero a la vez, si yo estoy asustado, mi sistema endocrino fabrica determinadas hormonas para que pueda responder muscularmente o cardiovascularmente al miedo. Entonces siempre, el sistema nervioso y el sistema endocrino actúan juntos, como una sola unidad fisiológica. ¿Ya? ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias? Ahí vamos ahora. El sistema nervioso es un sistema cableado, wired, cableado. Decimos que es cableado, chicas, porque el sistema nervioso es un sistema que requiere tener un mecanismo, ¿verdad?, de conexiones, como quien dice así, como cables, ¿verdad? Como tener un paquete de nervios que va de un lado para otro conectando las cosas. Eso es el sistema nervioso. En cambio, el sistema endocrino es un sistema wireless. ¿Qué significa esto? Es un sistema libre de cables, o sea, un sistema inalámbrico. Porque si tú tienes, por ejemplo, una célula aquí, y esta célula fabrica una hormona, y esa hormona se mete a un vaso sanguíneo, ponte tú que viaja una gran distancia, y entonces esa hormona sale aquí. Y ahora esta hormona se asocia al receptor de una célula que hay aquí, y esta célula genera algún cambio, un proceso P. Para que esta célula que está aquí haya desarrollado un proceso P, tiene que haber requerido que llegara esta hormona. Y esta hormona llegó inalámbricamente, a través de la sangre, pero ella no es un cable, ella viaja entre medio de todas las sustancias. Por eso decimos que el sistema nervioso es un sistema cableado,
y el sistema endocrino un sistema inalámbrico. Ignacia, ¿estamos claros con eso? Profe, Ignacio tenía el micrófono malo. Ah, es la que tiene micrófono malo. Muchas gracias, te pasaste. Te pasaste. Entonces preguntémosle a Constanza. Constanza Portales, ¿estamos claros con eso? Sí, profe, todo claro. Espléndido, Constanza. Sigamos. Ahora, mira qué interesante. El sistema nervioso y el sistema endocrino, entonces ahora dice, señales químicas llegan, ¿verdad?, a una célula target en el sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque ponte tú que tengo aquí una neurona, y esa neurona, imagínense que es así, por ejemplo, y va a liberar neurotransmisores, y los va a liberar hacia otra neurona, ponte tú que ahí va a ser una sinapsis. Entonces, uno dice, claro, los neurotransmisores son señales químicas que van de una neurona a otra neurona. Oye, ¿y en el sistema endocrino cómo es? Es igual. En el sistema endocrino la hormona es una señal química que también llega a una célula target. Entonces, en ese sentido, ahí son iguales. Aquí eran distintas, ¿verdad? Pero aquí son iguales. Vamos al siguiente punto. El sistema nervioso es rápido. Porque, por ejemplo, por poner solamente un caso tonto, si estás conduciendo un vehículo y se cruza algo de pronto, tienes un tiempo aproximado de 0,45 segundos, entre 0,4 y 0,5 segundos para apretar el freno. Y ese es tu tiempo límite. Es lo más rápido que puedes hacer esa operación, porque el circuito nervioso tiene que salir de tu cerebro, meterse por la médula espinal, no sé qué, salir por una vía motora y llegar finalmente a los músculos del pie, contraerlo y producir la frenada. 0,45 a 0,5 segundos. Es rápido. En cambio, el sistema endocrino es lento. Por ejemplo, si tú empiezas a comer algo al almuerzo, va a comenzar lentamente a absorberse la glucosa. Y la glucosa va a hacer que suba el nivel de glicemia. El nivel de glicemia en valores normales de reposo está entre 80 y 120 miligramos por decilitro en realidad. Y entonces, sin embargo, a medida que la glucosa empieza a meterse a tu sangre, el páncreas va a empezar a sentir que la glucosa aumenta. Y al sentir esto, el páncreas va a comenzar a liberar una hormona que se llama insulina, que se libera a partir de una hormona que se llama proinsulina, que se libera a partir de una hormona que se llama preproinsulina. Entonces, la preproinsulina se transforma en proinsulina y la proinsulina en insulina. Y la insulina se libera. Pero para eso requieres un tiempo. Y entonces, cuando tu insulina esté en la sangre, van a haber pasado por lo menos más de 20 minutos. Entonces uno dice, el sistema endocrino siempre tiene una respuesta más lenta que el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Marcela. Sí, profesor, todo Excelente. claro. Excelente. Y por último, fíjense, comparando el sistema nervioso y el sistema endocrino, miren qué interesante resulta esta idea. El sistema nervioso es de duración breve, porque por ejemplo, si yo pido que muevan el dedo gordo del pie derecho, ahí en su zapato, háganlo. ¿Sí? Lo sienten, ¿verdad? Marcela, ¿lo sientes? Sí, profe. Perfecto. Muévelo una vez. Ya. Lo moviste y luego, ¿qué pasó? Se dejó de mover, ¿verdad? Lo moviste una vez. Sí. Y entonces se emitió una señal y después desapareció la señal. Y cuando lo moviste, sentiste que lo moviste por distintos receptores periféricos. No viene el caso ahora de decir eso.
Entonces, la señal aparece y desaparece, no se queda a largo tiempo. En cambio, en el sistema endocrino sí se queda a largo tiempo. Por ejemplo, la insulina puede quedar varias horas dando vuelta en tu sistema. Hasta que, por ejemplo, en el caso de la insulina particularmente, baje y se normalicen los niveles de glucosa. Y eso puede durar varias horas, dependiendo de lo que hayas comido. Ahora, si te comiste unas verduritas con un poquito de fideo, puede que eso vaya más o menos rápido. Pero si ahora estás en un cumpleaños y te comiste 2 trozos de torta y además tomaste bebida azucarada y además comiste pan con palta, entonces, sin duda que esa insulina va a estar mucho más tiempo en la sangre para tratar de recoger la máxima cantidad de glucosa que esté presente en el sistema. ¿Verdad? De modo que la respuesta del sistema endocrino siempre es una respuesta más lenta que la del sistema nervioso. Samantha Pérez. ¿Puedes visualizar, por lo tanto, las diferencias generales entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Sí, Perfecto. ¿Y podrías decirme si es cierto o es falso lo que te voy a decir? El sistema nervioso y el sistema endocrino son integradores y coordinadores de la función general del organismo. ¿me la repite? Sí, el sistema nervioso y el sistema endocrino son coordinadores e integradores generales de la función del organismo. ¿Verdadero? Verdadero, correcto, claro que sí. Ambos integran las funciones de un organismo, ¿verdad? Hacen que el organismo parezca ser un todo, que esté completo, que el corazón esté conectado al sistema respiratorio, que el sistema digestivo esté conectado a la vez a los niveles de glucosa, que los niveles de glucosa al nivel cerebral, que los reflejos, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ya está? Perfecto. Voy a pasar a la siguiente. Hay 3 categorías, estudiantes, de hormonas. 3 tipos. Los péptidos, los derivados de aminas y los esteroides. ¿Ya? 3 categorías. Hay algunos que han agregado ahora último, estamos hablando de publicaciones del año 2000 en adelante, hace 20 años atrás, pero que todavía no aparecen en los libros de texto de fisiología, que dicen que las moléculas derivadas de las prostaglandinas, los leucotrienos y tal, podrían estar dentro de las categorías de hormonas. Pero yo prefiero que no nos metamos en ese lío por ahora, porque no está formalizado en los textos de fisiología. Entonces vamos a hablar nosotros por ahora de estas 3 solamente categorías: péptidos, aminas y esteroides. Bien, voy a la primera categoría. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos, ¿verdad?, proviene de la definición de péptido, o sea, son proteicos, ¿verdad? Entonces, las proteínas, me imagino que en biología celular esto sí que lo vieron bien, que son las proteínas, ¿verdad? Las proteínas tienen hartas propiedades. Ustedes saben que las proteínas son cadenas así largas de aminoácidos. Y que una proteína puede tener, qué sé yo, 20 aminoácidos. Por ejemplo, la molécula de hemoglobina es una proteína. La hemoglobina normal en humanos y tiene 145 aminoácidos. La hemoglobina de cerdo tiene otro número, la de vaca otro número. O sea que no todas las proteínas son idénticas en distintas especies. Algunas proteínas tienen muchas similitudes, son prácticamente idénticas. Bueno, entonces fíjense, estos péptidos, estas hormonas peptídicas, porque durante todo el tiempo, ahora vamos a estar hablando de hormonas, estas hormonas peptídicas tienen la siguiente propiedad: son hidrofílicas. ¿Qué significa esto? Vamos a preguntarle a Patricia Saavedra. Hola, profe. Hola. Hidrofílicas es que tienen afinidad con el agua. Exactamente, tienen afinidad con el agua. O sea que, en el fondo, lo que queremos decir con esto es que estas proteínas se disuelven en el agua fácilmente. Viajan disueltas en el plasma sanguíneo. Eso es lo primero. Entonces, por eso decimos luego, se disuelven en el plasma. Segunda cosa, o tercera cosa tremendamente importante, es que estas proteínas
tienen receptores en la superficie celular. Me explico. Esta es una célula y esta es una hormona peptídica. Entonces le voy a poner HP, hormona peptídica. Entonces ponte tú que esta hormona peptídica viene y llega a esta célula. No puede entrar. Eso no lo va a hacer. No puede entrar a la célula. Y como no puede entrar, la única razón que queda es actuar como lo hizo el cartero, quedarse afuera y entonces que el receptor envíe una señal hacia el interior. ¿Ya está? Esa es una particularidad de las hormonas peptídicas. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí aparece ese concepto que habíamos mencionado hace un minuto atrás, que las hormonas peptídicas requieren segundos mensajeros. Por lo tanto, ¿qué son los segundos mensajeros? Son las moléculas que llevan el mensaje hacia el interior de la célula cuando una hormona peptídica se ha asociado a un receptor. Luego, ¿qué hace esta célula después? O dicho de otra manera, ¿en qué ocupa su respuesta? Bueno, esta célula ocupa su respuesta en activar una serie de genes específicos que regulan la síntesis de proteínas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento es una hormona peptídica. Entonces, cuando llega a la célula, golpea a la célula afuera en un receptor y entonces esta célula hace cosas aquí adentro, fabrica un RNA mensajero, qué sé yo, no sé qué, y fabrica la síntesis de ciertas proteínas de citoesqueleto y ponte tú que esta célula crece y se hace más grande a partir de la respuesta de esta hormona. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Voy a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, de hormona peptídica. La hormona peptídica estaba viajando por ese capilar. Salió del capilar, ¿ya? Llegó, entiendan ustedes que este es un esquema, esta proteína no es tan grande comparado con las células del capilar. Esta proteína es más pequeña que ese punto comparado con las células del capilar. Llegó entonces, salió del capilar, ¿verdad? Y se ligó a un receptor. Entonces, esta molécula que está en naranja aquí es un receptor. Y en este caso el receptor generó una respuesta de AMP cíclico, ponte tú, actuó sobre una segunda molécula que estaba en la membrana, y esta molécula tomó el ATP, el adenosintrifosfato, ¿verdad? Y lo transformó en AMP cíclico. Y este AMP cíclico ahora actuó como segundo mensajero y se fue para adentro de la célula dando instrucciones. Miren, hay que hacer esto otro, fabricar glucosa, sintetizar proteínas, qué sé. ¿Ya? Así actúan las hormonas proteicas. Entonces, habíamos dicho que había tres categorías de hormonas: las peptídicas o proteicas, las aminas y las esteroides. Vamos al segundo grupo, las aminas. Perdón, no, discúlpeme. Un ejemplo de hormonas peptídicas: las hipotalámicas, las de la hipófisis, las pancreáticas, las hormonas paratiroides, las gastrointestinales, ¿verdad? Las renales, las hepáticas, las cardíacas. Por ejemplo, PNA, péptido natriurético atrial, es un ejemplo muy bueno de hormona cardíaca, que es de naturaleza peptídica. ¿Ya? Ok. Luego, el segundo grupo de hormonas se llaman derivadas de aminas, porque son derivadas de aminoácidos. Esto es algo bien interesante, estudiantes, que quiero que lo tengan súper claro. Todas las hormonas llamadas aminas se derivan del aminoácido tirosina. ¿Ya? Tirosina. Se les voy a mostrar una figura enseguida. Entonces, un ejemplo, las hormonas tiroides. Otro ejemplo, ¿cuáles son las hormonas tiroides? Entre paréntesis, perdón. Son dos. Dos activas en realidad. Vamos a preguntarle a Sandra Ogas.
Me acuerdo de la tiroxina. Ya, esa es la T3. ¿Y la otra? Ujú. La T4. Ah, y ¿verdad? la T4. Claro, la triodotironina y la tetraiodotironina. ¿Por qué te acuerdas de la tiroxina? Siempre se me guardó ese nombre. Mm, perfecto. Pero no confundir tiroxina con tirosina. Tirosina es un aminoácido y tiroxina es el nombre de la T3. ¿Ya? Ok. Ujú. Luego tenemos las catecolaminas. ¿Alguien sabe cuáles son las catecolaminas? Patricia Saavedra, ¿sabes? No, profe, no recuerdo. Ya. Hay 3 famosas. Dopamina, norepinefrina y epinefrina. La norepinefrina es lo que algunas personas llaman también noradrenalina. Y la epinefrina es lo que algunas personas también llaman adrenalina. ¿Ya está? Esas son las 3 hormonas derivadas de catecolaminas. Ya está. Entonces ya dijimos, todas se derivan de un aminoácido común llamado tirosina. Y todas, mira qué interesante lo que dice la última frase. ¿Quién de ustedes le pega aquí al inglés más que otra persona? ¿La Constanza, por ejemplo, le pegas al inglés? No, profe, la verdad que no mucho. No mucho. ¿Y la Ignacia Rodríguez? Se fue a dormir la Ignacia. Camila, ¿le pegas al inglés o no? También a dormir. Ya. Tienen el micrófono malo, profe. Ah, Las las dos. dos tienen el micrófono malo. Churra. Ya, arreglé esa cuestión. Ya. Bueno, no le pegan al inglés. ¿Hay alguien que le pegue al inglés en este grupo? Siempre hay alguien. No. Hoy yo pensaba que, Constanza, que tú le pegabas al inglés. Bueno, ahí dice única vía, pathway es vía, única vía de síntesis y de secreción. ¿Ya? Única vía de síntesis y de secreción. En las hormonas derivadas de aminas. ¿Ya? ¿Y de qué aminoácido derivan? De tirosina. En inglés se escribe así, en español se escribe así. Voy a la siguiente. Observen. Aquí, por ejemplo, tenemos las hormonas tiroides, la T3 y la T4. ¿Y de dónde se derivaron? De la tirosina. Aquí tenemos la norepinefrina y aquí tenemos la epinefrina. Y nos falta la dopamina que no está visualizada aquí, pero que se deriva al tiro de la molécula de tirosina. Mediante la tirosina hidroxilasa y la dopa de carboxilasa se fabrica dopamina. Ya está. Vámonos a los esteroides. Los esteroides, chicas, son hormonas. Bueno, todas son importantes. No es que digamos que son las más importantes. Diría yo que son las hormonas de las cuales más habla la gente. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, que hay sujetos así, quizás discapacitados cognitivamente, no sé, que se inyectan esteroides para aumentar la masa muscular? Lo han visto, ¿verdad? Patricia, ¿lo has visto? Sí, sí lo he visto, profe. Sí, ¿verdad? Unos tipos que son como así, macizos. Son tremendamente macizos y lo que hacen es, para lograr esto, ¿verdad? Es inyectarse normalmente esteroides que se utilizan para aumentar la masa magra en las vacas, ¿sí? Dietilvestrol y otras moléculas parecidas. Entonces, casi siempre llega por ahí, ponte tú, un veterinario a la salida del gimnasio y le dice a los gallos, hey, oye, mira, tengo aquí unas hormonas, qué sé yo, a tal precio. Entonces, un frasco ampolla, ponte tú, puede alcanzar para 50 dosis. Y entonces ellos se reparten después en una jeringa las dosis y compran el frasquito. Ponte tú que el gallo les vende el frasquito en 80.000 pesos. Y son 8, cada uno paga 10.000 pesos. A pesar de que el frasco cuesta en el mercado 25.000 pesos. Pero bueno, ese es el negocio del tipo que las vende. Entonces los tipos se inyectan estos esteroides. Y entonces haciendo menos ejercicio aumentan rápidamente su masa muscular.
Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Entonces, en general, fíjense, todos los esteroides que sintetizamos se derivan de una molécula muy importante llamada colesterol. Esto es súper interesante, chicas, que lo comprendan. Porque a veces las personas de oídas por ahí dicen, no, el colesterol es malo. No, no, esto tiene mucho colesterol, no sé qué. Cuidado con hablar así, porque una persona que no tiene formación en ciencia, si habla así, bueno, no importa, lo entenderemos. Pero una persona que ha pasado por la universidad en formación científica no puede decir que el colesterol es malo. Hay varios tipos de colesterol, sí, el LDL, ¿verdad? El HDL, el very low lipoprotein, qué sé yo, en fin. Pero en general, digamos que el colesterol es un precursor para la síntesis de hormonas esteroidales. Precursor. ¿Ya? Entonces, todas las hormonas esteroidales derivan o provienen del colesterol. Segundo punto. El colesterol es lipofílico. ¿Qué significa esto, Samantha, que sea lipofílico? No sé, no se me ocurre. Ya, pero ¿te acuerdas lo que significaba que fuera aquí, que fuera hidrofílico? ¿Te acuerdas lo que dijimos de hidrofílico, Samantha? Que pasaba el agua. Que, claro, que se mezclaba bien con el agua, que se disolvía en el agua. Bueno, lipofílico significa entonces que pasa bien, que anda bien, que se disuelve bien en los lípidos. ¿Ya? Perfecto. Se entiende, ¿verdad? La idea. ¿Sí, Samantha? Sí. Sí, ya. O sea que, por ejemplo, una hormona esteroidea nunca va a estar disuelta en agua. Si te la vas a inyectar, por ejemplo, siempre va a estar disuelta en algún aceite. Por ejemplo, en los experimentos de laboratorio, cuando nosotros queremos meter hormonas esteroideas, la disolvemos en aceite de maíz esterilizado, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Luego, fíjense que aquí hay algo súper importante. El receptor de las hormonas esteroideas no está en la membrana celular como en el caso de las peptídicas. ¿Se acuerdan que en la peptídica este es el receptor? Está aquí en la membrana. Pero miren lo que pasa con las esteroidales. Miren qué increíble esto. Aquí está la hormona esteroidal, ¿la ven? Son esos triangulitos. Entonces esos triangulitos cruzan la membrana fácilmente. O sea que no tienen receptor de membrana. La cruzan, se meten aquí. ¿Vieron esta estructura en biología celular, chicas? Esta que les estoy mostrando con las flechitas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese hoyito que estoy mostrando ahí? Patricia. No, no estoy segura, ¿los neuroporos? No, ¿No? no. Parecido, tiene la palabra poro. Están Sí, dentro algo me del núcleo, recuerdo de están en poros. el núcleo. No, no recuerdo. Sé que llevaba poro, pero no recuerdo qué más. NPC. Nuclear Pore Complex. Complejo de poro nuclear. ¿Ya? O sea, son orificios que tiene la membrana del núcleo de todas, absolutamente de todas las células, que tienen núcleo, por supuesto, y a través de este poro nuclear transitan proteínas y, por supuesto, transita el RNA mensajero que se fabrica en el interior del núcleo. ¿Ya? Entonces, observen bien la historia que les voy a contar. La hormona esteroidea se mete a través de la membrana celular, llega al complejo de poro nuclear, se une a un receptor, pero este receptor estaba escondido dentro del núcleo. Este receptor se liga a la hebra de DNA y constituye un aparato replicativo, de modo que la hebra de DNA se abre, se deshilacha un poco y fabrica un RNA mensajero. Este RNA mensajero transita a través del Nuclear Pore Complex y sale desde el núcleo hacia donde se encuentran estos organelos llamados ribosomas,
Se asocia a los ribosomas mediante esa lógica que ustedes me imagino que estudiaron bien en biología celular, que tiene que ver con estas patitas, los codones, los anticodones y toda esa macana. Se asocia y fabrica una hebra que es una nueva proteína. Entonces, en el fondo, esta hormona, llamada hormona esteroidal, al hacer todo este procedimiento, logró la síntesis de proteína. Entonces, por esa razón, estas personas discapacitadas intelectualmente en el gimnasio se inyectan hormonas esteroidales para aumentar la masa de proteínas musculares, en este caso actina, miosina, tropomiosina, troponina y todas esas macanas, ¿verdad? Y entonces los chicos, no haciendo mucho ejercicio, se ven así corpulentos, gigantes, ¿no? Lo que no saben sí es que incrementan más de 5 veces la posibilidad de hacer un cáncer prostático. Bueno, eso no lo saben, o si lo saben probablemente no les interesa. Bueno, entonces fíjense, vamos a decir que estos esteroides activan genes específicos para iniciar la síntesis proteica. Aquí dice puede activar, porque siempre el lenguaje del gringolándico así es como que nunca es tan certero, siempre dicen puede, es posible que, no sé. ¿Ya? Pero en la práctica activan genes y generan síntesis de proteína. ¿Quiénes tienen hormonas esteroidales famosamente? La glándula adrenal, las gónadas, llámese testículo y ovario, y la placenta. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Simón? No, profe. ¿No? Ya, Simona. Bien. Sigamos. Entonces, nada, aquí simplemente mostrarles una molécula de colesterol, ¿la ven? Miren qué interesante es. Y miren, chicas, lo parecido que es a un estrógeno, y lo parecido que es a la progesterona, y lo parecido que es a la testosterona. Pero ahora, si ustedes quieren hilar más fino todavía, miren lo parecido que es el estrógeno, que es una hormona netamente femenina, a la testosterona, que es una hormona netamente masculina. Son casi idénticas. ¿Ven que la diferencia está ahí? Que le falta ese palito, o sea, un carbono, y en este caso que este grupo oxidrilo, aquí le falta el protón. El resto son todos idénticos. Ah, bueno, aquí en este caso como tiene el palito, ¿verdad? No tiene doble enlace, aquí sí lo tiene. Son idénticas prácticamente. Qué interesante. Voy a la siguiente. Ya está. Bueno. Esta fotografía está tomada del Atlas de Yokochi, de Anatomía General, ¿verdad? Anatomía General Humana. Mostrando, ¿verdad? El cerebro. Todo esto es el cerebro, ¿verdad? Arriba. Mostrando la tienda del cerebelo. Este es el seno venoso, ¿verdad? Lateral, la tienda del cerebelo. Esta es la cisura calcarina del cerebro, qué sé yo. Todo esto de aquí es cerebro, ¿verdad? Esto es el cuerpo calloso, qué sé yo. Esto es la protuberancia, bulbo raquídeo, y esto para abajo es la médula espinal. Y esto que está aquí atrás, oculto, debajo de la tienda del cerebelo, también llamada tentorium, es el cerebelo, toda esta estructura que está aquí, ¿verdad? Cerebelo, esto es el cuarto ventrículo, esto es el tercer ventrículo, aquí está también el tálamo, etc. Bueno, no me interesa por ahora eso. Lo que sí me interesa que ustedes entiendan es que aquí, estudiantes, hay una estructura ósea chiquita, delgadita. ¿Se fue? Vuelva. Ah, Esa estructura ósea, fíjense, qué wea. está aquí. Silencia tu micrófono, deja, porque estamos oyendo lo que estás diciendo. Estás como el senador de la República. Entonces, aquí ven ustedes que hay una cavidad, ¿la aprecian? Esa cavidad de ahí, Patricia, se llama silla turca. Entonces, si ustedes se fijan, estamos mirando eso ahí, así, ¿verdad? Ahí, ya está. Ok. Entonces resulta que esta silla turca, que es eso que está ahí, aloja en el interior una cosita que está ahí chiquitita que se ve, que tiene
tres partes, una anterior, una media y una posterior, que se llama glándula hipófisis. Pero sobre esa glándula hipófisis, aquí hay una región chiquitita, que es toda esta, esa que estoy tiñendo, que se llama hipotálamo. Entonces, en el fondo, miren qué interesante esto. El hipotálamo y la hipófisis comandan todo el eje endocrino de nuestro organismo. ¿Ya? Voy a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Samantha? ¿No? No, ya está. Continúo entonces. Entonces, hablemos de este hipotálamo. Fíjense que el hipotálamo, ¿verdad?, es un sistema que se ubica en el cerebro que tiene varias funciones: neurovegetativas, neuroendocrinas, límbicas, y también se asocian al sistema óptico. Pero por ahora a mí solo me interesa que hablemos de la función neuroendocrina. ¿Ya está? Voy a la siguiente. Entonces, tomando un poco el mismo esquema, la foto que les había mostrado del Atlas de Yokochi, aquí vemos que esta región es el hipotálamo. Y este pirulito que está colgando aquí, ¿verdad?, que está dividido así, ahora lo tenemos aquí en grande. Tenemos una división así, ¿verdad? Otra división en el medio, que es esa chiquitita, y otra división posterior que está conectada completamente con la parte de arriba. Entonces, tenemos esa de adelante, que está como solita, pegada ahí, la intermedia y la posterior. Entonces, a esto nosotros le llamamos pituitaria anterior, pero la palabra pituitaria no se ocupa en español. Se ocupa la palabra hipófisis. Entonces decimos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior y la hipófisis intermedia, que el autor no la puso ahí porque algunos autores dicen que la hipófisis intermedia en realidad no es una verdadera entidad. Pero bueno, esa discusión es una discusión académica que no tiene importancia ahora. Ok. Estamos en el tiempo, parece, ¿no? A ver. No, sí, nos podemos trasladar un poquito más. Espérenme, denme un segundo. Denme un segundo. Son las 5:02. Son las 5:02. Denme un segundo, por favor. Entonces, déjenme ver algo. Después comienzo a las 5:30. Me queda todavía unos minutos. Ok. Ya está. Ok, ahí estamos. Entonces fíjense que, insisto, entonces tenemos la hipófisis anterior, la hipófisis posterior y la hipófisis intermedia. Pero sobre esta hipófisis hay un conjunto que son estas cositas como globitos verdes, ¿verdad?, que son el hipotálamo. El hipotálamo, estudiantes, está dividido en 4 regiones. Y estas regiones se denominan así. Observen. La primera región, preóptica, o núcleos preópticos. La segunda región, supraóptica, o núcleos supraópticos. La tercera región, región tuberal. Y la cuarta región mamilar. Repaso. Preóptico, supraóptico, tuberal, mamilar. 4 regiones, 12 núcleos en total. No me interesan el nombre de cada uno de los núcleos, solamente las regiones. Voy a la siguiente. La misma imagen, desde otra manera, ¿verdad?, mostrando las regiones preópticas, supraópticas, tuberales y mamilares.
y la adeno y la neurohipófisis, y aquí se supone la intermedia. Voy a la siguiente. Esta es una imagen tomada, ¿verdad? Con una superposición de imagen por computadora y un SPEC, un tipo de escáner con un medio de contraste de oxiglucosa, y entonces se observa, ¿verdad? En un corte coronal, o sea, en este sentido, se observan los núcleos hipotalámicos. Y en un corte sagital, es decir, así, en mitad, ¿verdad? Aquí se observa, aquí está el cuerpo calloso, ¿verdad? Y ahí se observan los núcleos hipotalámicos también. Perfecto. Ok. Entonces, lo interesante es que quiero que entiendan que hay núcleos hipotalámicos izquierdos y derechos, ¿ya? Y que la única región que como que va justo en el medio es una región llamada núcleo arqueado, pero todos los demás tienen su lado izquierdo y su lado derecho, ¿ya? Ok. Perdón. Consideraciones funcionales del hipotálamo entonces ahora, ¿ya? Área de integración sensorial y de automotores de alto nivel que mantiene la homeostasis al controlar el comportamiento endocrino, autónomo y somático. Me quiero detener en estos tres conceptos porque es probable que ustedes no los puedan describir de manera tan sencilla. Cuando me refiero a la idea de endocrino, me refiero a la idea de hormonal, ¿ya? Cuando me refiero a la idea de autónomo, me refiero a todas aquellas cosas que ustedes no pueden controlar con la voluntad. Samantha, ¿me escucha? Clarito. Ya. Le voy a colocar 5 puntos menos para la siguiente solemne. O sea, 0,5 décimas. ¿Sabe por qué? No. Perfecto. Es mentira, no es así. No, no voy a hacer eso. Entonces usted me dirá, ¿por qué yo, profesor, por qué me hace esa broma de mal gusto? ¿Se asustó? Un poquito. Ya. Entonces usted tuvo una respuesta de este tipo. Usted tuvo una respuesta autonómica. O sea, una respuesta que no pudiste controlar con tu voluntad. Seguramente dijiste, ¿pero por qué a mí? ¿Qué me pasó? ¿Qué? ¿Sentiste rabia? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste, qué sé yo, ira? No sé. Te incomodaste, te asustaste, dijiste, ¿por qué? Entonces, esa es una respuesta autonómica. Y esa respuesta autonómica está asociada, pero no es lo mismo que una respuesta endocrina. La respuesta endocrina es haber fabricado una hormona del estrés. Y la respuesta autonómica, por ejemplo, es que se te apretó un poquito la guata, me imagino que te sonrojaste, me imagino que aumentó tu presión arterial. ¿Ya? Y la tercera respuesta, Samantha, es una respuesta que nosotros llamamos somática. ¿Y qué es la respuesta somática? La respuesta somática es cuando interviene, por ejemplo, en la masa muscular. Por ejemplo, el hipotálamo interviene de alguna manera en hacer que tus músculos estén más tensos o menos tensos. O interviene en una toma de decisiones tuyas. Eso es somático. Entonces, el hipotálamo participa en 3 consideraciones: endocrinas, autonómicas y somáticas. ¿Ok? Voy a la siguiente. Estos son los núcleos hipotalámicos, ¿verdad? Por área. Yo creo que lo vamos a dejar eso para el final, quizá, o en un apunte se lo voy a mencionar. Luego, entonces nosotros podríamos decir que el sistema endocrino, ¿verdad?, tiene funciones muy específicas sobre el sistema nervioso autónomo, de estas respuestas autonómicas que te acabo de dar como ejemplo, Samantha. Por ejemplo, regulación de la temperatura, balance hídrico, ritmo cardíaco, presión arterial, actividad gastrointestinal. A nivel conductual, por ejemplo, ira o enojo, cólera, conducta sexual, por ejemplo, están asociadas a estos mecanismos hipotalámicos. Perfecto. Pero, profe, ¿Sí? usted, mira, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Donde salía eso. Esta, ¿ya? Sí. ¿Sí? Dijo que ya me hizo la broma y dijo que me subió la presión arterial, se me apretó la guata, pero
eso de contraer la guata, ¿no sería en el otro de donde están supuestos los músculos? No, porque la contracción del intestino, cuando digo contraer la guata, no es que se haya contraído la masa abdominal. La masa abdominal es tejido estriado-esquelético, pero el tubo digestivo está hecho de músculo liso, y el músculo liso está conectado al nervio vago, y el nervio vago es parte del sistema nervioso autónomo. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Por esa razón, por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez que si estás muy nerviosa, por ejemplo, tienes ganas de defecar, por ejemplo, debido a esta actividad autonómica. Perfecto. Ok. Ya está. Yo creo que son las 5:10, ya nos queda poquito. Con esta diapositiva voy a ir cerrando, creo yo, con esta, ¿sí? Espérenme, déjenme ver. Eso ya lo he hablado un poquito. No, yo creo que la voy a cerrar con esta mejor. Entonces, fíjense, esta la voy a ver después de esta. Entonces, fíjense que aquí está la glándula hipófisis, así bien bonita. Esto está tomado de Netter, ¿verdad? Entonces, aquí está la adenohipófisis, neurohipófisis. Este es el hipotálamo, ¿verdad? Y aquí ese pedacito cicatrizal que queda en el medio es la intermedia. Ya. Esto está tomado del Atlas de Yokochi, mostrando de verdad cómo se ve la hipófisis. Entonces, esta es la adeno y esta es la neuro. No se nota bien la intermedia. Esta es una imagen de la glándula hipófisis, pero ahora desde su vascularización, y si ustedes se fijan, su vascularización es bien curiosa, porque tiene un flujo arterial, y ese flujo arterial genera como un cortocircuito, y ese cortocircuito hace que salga un sistema venoso desde la adenohipófisis, que sería toda esta de aquí, ¿verdad? Pero tiene otro flujo arterial y venoso en la neurohipófisis. Eso es súper interesante tenerlo en claro. ¿Ya está? ¿Y cómo se le llama a toda esta macana, a todos estos vasos sanguíneos? Se les llama sistema porta hipofisiario. Ya está. Entonces, en el fondo, ¿para qué sirve este sistema porta hipofisiario? Sirve para tomar las hormonas que produce la hipófisis y llevarlas al resto del cuerpo a través de la sangre. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, Ya está. Chicas, son las 5:12 y creo que más que suficiente por hoy. Comienzo a las 5:30 con el siguiente grupo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar por correo. Yo creo que ya conocen mi correo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo saben? Es Claudio Rogelio @gmail.com. No uso mucho el correo institucional, chicas, porque a veces se cae, no sé qué, ¿ya? Así que uso normalmente este, Claudio Rogelio con G, @gmail.com. Ya, estudiantes, yo creo que estamos en condiciones de encontrar la Profe. próxima clase. Estén atentas al compacto, ¿cómo le llaman ustedes? Compacto no sincrónico. Dígame. Yo, al igual que Marcela, tampoco soy de esta sección. Resulta, yo me metí a esta sección porque el primer mail que me llegó era de que era a las 5 para las 4. Igual esta hora me acomoda mucho porque en un rato más tengo una asignatura sello. ¿Ya? ¿Y tú eres, perdóname, Montserrat. tú eres Montserrat? Oye, pero tú vas a ser Sí. mi delegada, pues, Montserrat. Sí, o sea, yo me gustaría que, si a usted no le molesta, yo me quede en esta sección porque me acomoda mucho el horario. Después tengo otra clase. sí, profe, yo también. Igual tengo otra compañera que también está en el sello, que sería Javiera. Bueno. Eso, Mira, al final lo que me importa es que ustedes asistan a las clases, porque además yo tengo que pasarles asistencia. La asistencia queda pasada aquí en el listado de Zoom. A veces las paso en forma personal, pero a veces en el listado de Zoom. Y entonces es súper importante tener ese testimonio a posteriori. ¿Ya está? Espérenme un segundo a propósito, no me corten. Voy a detener la grabación